Y ya Excelente. estamos al aire. Estamos al Así aire. Bienvenidas, bienvenidos a todos los afortunados, a las afortunadas que nos están escuchando en este momento. Como ya queremos hacer tradición, espero que tengan un ratito, sencillamente un ratito de tiempo libre para escuchar lo que estos tres distinguidísimos, bueno, dos invitados y Gabriel y un servidor, sus anfitriones, tenemos que decir acerca de qué pasó en Estados Unidos después de las elecciones. Pasaron muchas cosas. Para quienes nos están escuchando por primera vez, allá por un poquito antes de las elecciones, ¿verdad, Gabriel? Y Andrea, organizamos una pequeña mesa en donde platicamos acerca de los significados, de la retórica, de la comunicación y de los proyectos a futuro de los entonces candidatos. Hoy, presidente Biden, ¿no? Expresidente Trump, veamos de qué, pues de qué cuero salen más correas para platicar de ellos. Si no nos conocen, también nos presentamos. Un servidor, Adán, soy filósofo y me encantan estos temas. El buen Gabriel, ya cada uno les daré el micrófono para presentarse, pero buen Gabriel también, historiófilo, filósofo también. Andrea, experta en temas de medios, además actriz, además estandopera, bueno, vaya, hay un estuche de monerías. Y nuestro querido Fernando, MBA, maestro del liberalismo, escritor, profesor, vaya, ya cuántos títulos más colgarnos, ya sería demasiado. Entonces, con esta presentación, me gustaría que comenzáramos abriendo boca con el tema, que cada uno tome su esquina del ring si quieren tomar una perspectiva concreta. Queremos hablar el día de hoy acerca de los retos que tiene Estados Unidos conforme a la unidad. Después de los eventos que sucedieron desde las elecciones, la discusión que hubo, las dudas acerca, en algunos grupos, acerca de la legitimidad de los resultados, la toma del Capitolio, por supuesto, y al final una inauguración presidencial muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, a lo que hemos visto, y sin embargo sabemos que cada inauguración presidencial estadounidense pues es única en su tipo, aunque sea el mismo presidente que cambia de mandato, cada una es única, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar preguntándoles cuáles son sus opiniones. ¿Hay algunas consecuencias o marcas que creen que este momento histórico deja para la democracia estadounidense? Entonces, me voy a darle la palabra a la querida Andrea, y antes de eso, hacer un disclaimer. Si escuchan que estamos muy contentos hablando, es porque estamos bebiendo alguna bebida gringa. Yo traigo aquí mi Jack Daniels. Por favor, cada uno presuma su bebida y sus props gringos que tienen por ahí. Adelante. bueno, van ustedes primero. Yo estoy compartiéndolo en nuestras redes sociales, en las redes de Alios Ventos, de Retor y de ¿Soy yo Política. o está como cortando? Puede ser que seas tú. Adelante, yo los escucho bien. Yo también. Vale, entonces en lo que Andrea recupera su conexión, Fernando, si quieres empezar con tu análisis, porfa, adelante. Nada más abre tu micrófono. Gracias, un placer. Yo diría que la primera impresión es el sistema funciona. El sistema gringo, aquel que inventaron 50 y tantos caballeros en Pensilvania, ¿no? Sigue funcionando. Se enfrentó a un gran reto al tener a alguien como Trump en la política. De hecho, Trump es un error a la Matrix, ¿no? El sistema está hecho para que no llegue gente como Trump y llegó. Y a pesar de eso, el sistema funcionó, resistió una elección y al final, hoy otro presidente, ¿no? Entró en razón, ¿no? El sistema, incluso algunos republicanos, senadores que habían andado muy gallitos, ¿no? El día 6, pues doblaron las manos, les entró el estadista que en teoría son, ¿no? Y bueno, entonces mi primera impresión, el sistema funciona. Yo entiendo que hay mucha imagen,
mucho show, ¿no? Y ver la toma del Capitolio y oír a Trump, ¿no? Eso llama mucho la atención. Pero la toma que nos tenemos que quedar es la de ese día 6 en la noche, los senadores volviendo a su función, ¿no? A reconocer la elección como tal, y después el día 20, en medio de este año, estos 2 años caóticos, un nuevo presidente tomando posesión, una transición democrática pacífica, ¿no? Simbólico el que no haya estado el señor Trump, que parece que ya está jugando otras cartas, y bueno, pero ahí estaba el señor Pence teniendo que soportar a Lady Gaga y a Kamala Harris enfrente de él, ¿no? Entonces, venga, esto funciona, ¿no? Ese es mi primer mensaje. Y a esta pregunta de unidos, pues yo te diría que es una época interesante en Estados Unidos, pero no es la de mayor polarización y no es la de mayor diferencia. Entonces, yo te diría Estados Unidos casi por su modo de ser, por su tamaño, por su historia, es un país que está muy dividido, muy polarizado. Desde que decidieron conformarse, pues tenías estados esclavistas y otros no, y bueno, tenía que haber concesiones y política, y otra vez, esto funciona. Claro, exactamente. No sé, pero creo que no estamos a punto de una guerra civil, ¿no? Hay diferencias, pero de eso se trata Estados Unidos, e pluribus unum, ¿no? Entonces, pues bueno, al parecer, como dices, Fernando, ya funcionó. Exacto, a melting pot, exactamente. Entonces, pero al parecer, no es lo mismo, no significa lo mismo el melting pot que el pluribus unus, o sea, no. O sea, porque una cosa tiene que ver con la diversidad y con ser un país abierto a la diversidad y a la migración, sobre todo por ser un pueblo formado de migrantes, y la otra sí tiene una cosa que ver con, sobre todo, el bipartisanismo y el al caer del otro lado del pasillo. Entonces no están como en el mismo contexto. Y creo, perdón por interrumpir, pero creo que justamente confundir estos términos en el discurso está jugando ahorita a favor de uno de los lados, y ese lado es el lado ultraconservador ahora. Sobre si está presentando un reto y sobre si Estados Unidos está más dividido que nunca. Probablemente no está más dividido que nunca, pero sí los dos lados son mucho más vocales, porque las circunstancias lo permiten. Entonces, ahorita se está hablando mucho de unidad, y sí, el primer paso, el pie con el que abrió su presidencia Joe Biden, sí tiene que ver con la unidad, y lo repitió hasta el cansancio, y en las páginas de apuestas de Las Vegas estaba así de en qué segundo iba a empezar a hablar de unidad Biden. O sea, fue una cosa que todo el mundo esperaba. Sin embargo, también se está hablando de, o sea, pues sí, brothers, o sea, es importante que haya unidad, pero eso no quiere decir que no vaya a haber consecuencias para el lado que provocó a todas luces una insurrección. Entonces, no es una cosa, no es lo mismo la diversidad que bandos enfrentados, y sobre todo no es lo mismo bandos enfrentados así como de no, es que yo opino tal o cual cosa sobre los impuestos, yo opino que unas personas tienen más valor humano que otras, ¿no? Entonces, no creo que podamos equiparar una cosa con la otra. Oye, Andrea, y justo con lo que acabas de mencionar una cosa es diversidad y otra cosa es, y cómo le apostamos a la unidad. Mencionaste una cuestión importante, que en estos tiempos puede ser que sí haya consecuencias que dejen cicatrices. ¿Tú cuáles creerías que serían estas cicatrices en la democracia estadounidense? Pues creo que es muy sencillo, o sea, hay dos posibles outcomes. Una, que haya, que se haga tomar responsabilidad a la parte que está en este momento acusada, que es el presidente saliente, que está enfrentando segundo juicio de impeachment, a pesar de ya no estar sentado en la oficina oval. Y la otra es que los senadores republicanos una vez más lo dejen pasar. Parece de repronto, porque Mitch McConnell es una veleta, y para sorpresa de nadie se alinea con el mejor postor. Pero si los senadores demócratas, republicanos, disculpen, no lo dejan pasar, la gran cicatriz sería establecer un precedente
en el que la siguiente vez que venga un presidente como Trump, pero que no sea un inepto, o sea, que sepa lo que está haciendo, pero tenga también estas inclinaciones de ultraderecha, y sepa que puede salirse con la suya. Entonces, sí es una cicatriz en la democracia, pero también es una cicatriz en el precedente de el alcance del poder del Ejecutivo. Entonces, justo, fue muy cañón que en los últimos meses un terror legítimo que había era si este güey podía perdonarse a sí mismo, porque no había suficiente precedente, pero era una cosa que era una posibilidad. O sea, 2 días antes de que saliera, se filtró que los asesores le rogaron que no se autoperdonara, porque todavía tenía juicios pendientes, no nada más los que estaban hablando en el impeachment, sino tiene juicios estatales y tiene asuntos fiscales y sus hijos están metidos hasta el cuello con la Trump Foundation, y hacer un perdón es también una admisión de culpabilidad. Entonces, es ridículo que 20 minutos antes de que renuncie un presidente se tenga que tener en cuenta si hay precedente o no de perdonarse a sí mismo. Entonces, las cicatrices sí son muy profundas, o sea, sí puede ser muy grave. A ver, es interesante porque Fernando, justo tú dices que el sistema funcionó, hubo paz y hubo agitación, pero a ver, digamos que el esqueleto sostiene esa agitación. Y Andrea, tú dices que, espérame tantito. La última violencia que hubo, o sea, quitando esta, se llamó Guerra Civil. Y fue la guerra en el hemisferio occidental más violenta y sangrienta, ¿no? Creo que nada más en números relativos es peor cuando Uruguay, Brasil y Argentina decidieron exterminar a Paraguay. O sea, quitando ese incidente, el momento más bélico en nuestro continente fue la Guerra Civil, donde sí hubo armas, donde sí hubo estados que se separaron. En fin, ahorita lo que vimos fue desagradable, fue terrible, pero tenías revolucionarios de bufanditas de piano, ¿no?, que se quejaban de que les echaron gas, esa toma de la Karen, ¿no? Además es suficientemente idiotas para decir, soy Joaquín de tal pueblo, ¿no?, vayan a detenerme, ¿no? Entonces, vamos poniéndolo eso, o sea, vamos templando los ánimos. Al final, el sistema funciona, porque otro miedo que existía unos meses antes de la toma de posesión de Biden es que Trump seguía siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, el comandante supremo. Y tuvo que salir los generales, los principales generales y exsecretarios de defensa a decir, recuerden que nuestro juramento no es hacia un partido político, no es hacia un presidente, es más, ni siquiera es hacia un pueblo, es a la Constitución. Entonces, ese papelito y el modo en que ese papelito funciona sigue trabajando. Yo diría que las verdaderas cicatrices están en el Partido Republicano, por eso mi amigo de acá, que ayudó a fundarlo, ese sí está hoy en crisis, y en una crisis muy grave, autoinfligida, porque el Partido Republicano, que en otras circunstancias tendría mis favores, ¿no?, lleva más o menos desde Reagan para acá una política de ir rompiendo el sistema poco a poco. Es un partido que ha decidido dejar de lado el bipartidismo, tener una serie de metas, uno podrá considerar válidas o inválidas políticamente, pero una serie de métodos que van desde incrementar lo que ellos llaman filibuster, que es romper la discusión hablando, hasta siempre votar en contra de lo que diga el otro partido y ser incapaz de cruzar. Y este partido, con estos métodos, cada vez se ha ido volviendo más conservador, o sea, ha jalado además hacia la derecha, logrando que del otro lado los demócratas también empiecen a romperse. Hay demócratas cada vez más socialistas, ¿no?, reacción, y hay otros que cada vez se van jalando más hacia el centro. Una de las críticas que los demócratas más radicales le hacían al mismo Obama es que le decían, Obama, tú eres un republicano liberal. O sea, hace 50, 60 años ustedes en el otro partido, en el bando moderado, ¿no? Que entonces, este partido republicano ha ido rompiendo la política, ha ido rompiendo el juego, el gerrymandering, y a pesar de eso, el juego sigue funcionando. Y hoy el partido parece que ya se da cuenta del germen, ¿no?, del monstruo que engendró y que ahora tiene que lidiar con él. Hoy tienes republicanos, y mira, desde Mitt Romney a la viuda de Biden, que están diciendo, ya nos perdimos, regresemos. Y grandes sectores de ese partido
están, de McCain, perdón. De McCain, sí, no. Perdón, Ya sabemos que no va a durar mucho Joe, pero no lo mates en Pero su no lo casa. mates todavía. No lo maten tan rápido. Del señor McCain, ¿no? Ujú. La viuda, que la quieren censurar en el Partido Republicano de Arizona. Y dice, oye, a ver, o sea, ese apellido ha permitido que tu partido controle ese estado durante mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Y no están pidiendo que ahora puedan decir viva el socialismo. Están diciendo, oigan, regresemos a ser los políticos moderados. O sea, ser conservador un poco es ser moderado, ser un poco más tranquilo, no caer en tonterías. En esos extremos, dices. Uh-huh. A mí me preocupa el partido. A ver, antes de pasar a tus comentarios, Gabriel, rapidísimo, Andrea. Sí, perdón, o sea, mis gestos creo que indicaban que me urgía hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, esposa de McCain? Estás detectando justamente, es que no es una ruptura en el partido republicano. O sea, no es una ruptura como hay una ruptura clara en el Partido Demócrata, en donde sí, efectivamente, gracias a que los republicanos se están yendo cada vez más a la derecha, el political center se está moviendo así a pasos agigantados hacia la derecha, y entonces ahora resulta que Bernie Sanders es así un socialista radical cuando francamente no lo es. O sea, ahora resulta que es aceptado decir que Kamala Harris, que es evidentemente centrista, tirándole más hacia la derecha, que es policía, es una socialista radical de izquierda, y eso es súper peligroso. Es súper peligroso y tiene mucho que ver justamente con la manera en la que el Partido Republicano se ha estado yendo cada vez más y más a la derecha. No es una ruptura porque solamente tienes a personajes precisamente como Mitt Romney y como la vida de McCain, que han estado hablando y han estado incluso dándoles su apoyo a personajes del Partido Demócrata, y fue una chamba enorme en Arizona, ¿no? Entonces, se están alejando de un partido republicano que se está pudriendo precisamente por estas prácticas que vienen, no desde Reagan, desde antes de Reagan, pero sí particularmente en los 80s y después con los Bushes, y tal, de que la chamba es bloquear lo que hagan los otros. En donde sí creo que hay una ruptura real, o va a haber una ruptura real que se va a ver más adelante, es justamente en el Partido Demócrata, porque ahí sí hay una división clara entre gente que está al centro derecha y gente que está tirándole más a la izquierda. No necesariamente por eso no son socialistas. O sea, por Dios, o sea, pensar en que en cosas como servicios universales de salud y reevaluar la deuda de estudiantes que por lo general mantiene a la gente sin movilidad social durante años, no es una cosa súper radical, o sea, tampoco nos hacemos las vestiduras. Visto desde nuestra parte, por supuesto, pero desde ellos, evidentemente, eso es sí, a ver, es que hay que entender el contexto. O sea, en Estados Unidos eso se llama socialismo. Y Bernie Sanders no es un demócrata, es un socialista. O sea, Bernie Sanders se metió al Partido Demócrata porque no tiene otro partido para entrar. O sea, a ver, pero, o sea, Bernie Sanders, y él mismo lo dice, yo no soy un demócrata. O sea, yo estoy más a la izquierda que los demócratas. Entonces, dentro del contexto, pues sí, evidentemente, el partido... 4 años cuando le conviene. Sí, es justo lo que te decía, porque justamente los republicanos han movido el political center tanto que o sea, ¿sabes? O sea, que una persona como Bernie Sanders ya se ve súper a la izquierda. Sí, pero es que Bernie Sanders está a la izquierda, quitando este movimiento de los republicanos en los últimos 20, 30 años. Bernie 40, Sanders 50. Hoy y con el New Deal y todo, es un hombre de izquierda, es un social. A ver, en Estados Unidos eso se llama socialismo. Lo que nosotros entendemos como socialista, yo ya es comunista, hijo del diablo. O sea, ya es otra cosa. O sea, voy a invadir por imponer ¿A ti te parecen, no, perdón, a ti te parecen hijos del diablo los comunistas? Ese eres tú. No, y lo son, ¿no? O sea, yo y todos hemos visto un poco lo que pasó en la Unión Soviética, los comunistas. Dios mío, por favor, cuando estemos hablando de la izquierda, pero bueno, es una ridícula. Es como si cuando hablaras de la derecha yo hablara de los nazis. Entonces, por favor, mantengamos. No, a ver, claro, son los dos extremos. O sea, son los dos extremos, pero. Son dos extremos que creo que podemos. Pero a lo que voy es, en Estados Unidos, el extremo más extremo de la izquierda permitida, ¿no? Es Bernie Sanders.
tan izquierda que no es demócrata. Para nosotros, en otro contexto, Bernie Sanders Los es verdes están bastante más a la izquierda. Eso no es verdad. Socialdemócrata más, ¿no? Es un socialdemócrata más Sí. en el contexto Sí, nuestro. sin Ok. duda. Entonces, En el sí contexto es algo, abierto, o sea, claro. ahora, yo no creo que el Partido Republicano sí está en crisis. Por dos razones. Uno, no son solo 2, 3 élites, son muchas élites del Partido Republicano, los que fundan The Lincoln Project, que desde de que se fundaron se fueron encima de Trump y apoyar a Biden. Tienes a exgobernadores como el John Kasich de Ohio, ¿no? Que ganó la primaria en Ohio, no ganó nada más, pero ganó esta. Tienes no solo Mitt Romney, sí, hoy que Paul Rand intentó evitar el juicio contra Trump en el Senado, hubo 5 senadores que se movieron. Él mismo, cuando fue la decisión anterior en el Senado de votar o no votar la elección, él dijo, yo tengo que aceptar esta elección porque desde mis principios no votarla es intervenir en los derechos de los estados. Este político que dice el gobierno central tiene que ser pequeño, los estados tienen que ser grandes, él apelando a esa conciencia dijo, yo no puedo hoy decir que Biden no es presidente, ¿no? Entonces, y hay otro problema ahí, suponer que 70 millones de votantes gringos son ultraderechas, pro-Trumps, fans de la conspiración es absurdo. De acuerdo. O sea, hay muchos de ellos que dicen, o votaron por el tema del aborto, que podemos discutir si está bien o está mal, que ese sea tu único elemento político, ¿no? Tomar una decisión electoral, pero también hay muchos que son votantes moderados que ven al Partido Demócrata con miedo y que dijeron, nos salgamos acá. Estados Unidos hoy sigue siendo un partido del centro político. ¿Qué pasó en el Partido Republicano? Y será muy interesante hacer la historia. Yo localizo la crisis del Partido Republicano en la elección entre Goldsmith, el senador en Arizona, que pierde contra Lyndon Johnson. Ese momento marca el momento en que los republicanos pierden. Por dos razones. Uno, porque este cuate le ganó a Nelson George Rockefeller, el último republicano liberal, el último Rhino, ¿no? Que sería lo que hizo Obama. Y además, este cuate gana como 6, 7 estados, 5 de ellos en el Deep South, que era originalmente demócrata. O sea, este cuate, que era un loco, o sea, él estaba orate y quería bombardear a la Unión Soviética, o sea, este cuate es el inicio de lo que hoy conocemos partido republicano, que a partir de los Bush no solo cambian sus objetivos, sino cambian sus métodos y se vuelven bipartidistas. Y hoy los tiene en una grave crisis. Y una crisis en el Partido Republicano puede implicar una crisis en Estados Unidos, por la única razón de que no te puedes quedar con un solo partido sensato. O sea, no puedes decir solo los demócratas son simpáticos, ¿no? O dignos de mi voto. También tendrán muchos malos momentos y malas decisiones. Entonces, un sistema como el gringo necesita, y siempre lo ha tenido, desde el señor Washington, ¿no? que no tuvo partido y que detestaba los partidos, desde él tenemos a los dos partidos, ¿no? Primero eran federalistas y republicanos demócratas, luego llegaron los Wing, luego llegaron los demócratas, luego llegaron los republicanos, sí. Ese contrapeso, ¿no? O sea, pero el problema hoy está en el Partido Republicano. Él sí nos está demostrando que se está rompiendo. Y ese puede ser un problema hacia el sistema político gringo en general. O sea, dirías que es una cicatriz que sí se debió a estos tiempos. A ver, Gabriel, ¿tú qué opinas en ese sentido? No solo de la crisis partidista, ya sea demócratas o republicanos, sino en general, se sacudió la democracia estadounidense, hay un punto de no retorno, porque también puede ser que estamos hablando aquí, sencillamente, esto es una página más de la historia y se acabó, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Gabriel? A ver, para darle un poco más de... Yo creo que para rescatar cosas que han dicho Fernando y Andrea, sí hay claramente unas rupturas en los dos partidos. Yo creo que sí afecta a los dos. Y eso es muy natural, simple y sencillamente porque cualquier sistema bipartidista tiene que cobijar bajo el mismo techo a muchas corrientes e ideologías que en otros sistemas serían partidos diferentes. En un sistema parlamentario, el Partido Demócrata o el Partido Republicano serían 4 o 5 partidos cada uno. Para nada estarían bajo el mismo techo
los empresarios y los libertarios con los evangélicos, ¿no? O los sindicatos con la mayoría afroamericana y así, ¿no? Eso por un lado, que todos estos grupos no están de acuerdo en cuestiones fundamentales y se están reacomodando. Por ejemplo, los sindicatos, Trump demostró que no cabían tanto en el partido demócrata más liberal, sino en un partido republicano más nacionalista. Trump demostró también la ilusión estúpida que tienen los demócratas de que los latinos van a votar siempre por los demócratas, ¿no? Que los grandes empresarios, los grandes billonarios, como quieren menos impuestos, van a votar siempre a los republicanos, pues resulta que no. Entonces, bueno, y eso, algo de lo que decía Fernando, tiene que ver con que pues el bipartidismo gringo se reinventa cada determinado tiempo. Claro. Eso dejó de existir el Partido Federalista, por eso dejó de existir el Partido Whig, por eso a principios del siglo XX los dos partidos se volvieron populistas, por eso los demócratas se cargaron a la izquierda a partir de los años 30 y en los 60 se deshicieron de todos los deplorables del sur, y se han ido transformando. Probablemente durante los siguientes 20 años veamos un reacomodo muy, muy importante, muy sustancioso, muy accidentado de los dos partidos. Ahorita, por lo menos, los demócratas con alguien con el olfato y el pragmatismo a ultranza de Joe Biden, quizá aguanten un tiempo más o menos unificados, pero a largo plazo eso no es sostenible. Y por otro, lo que decía Andrea hace rato me parece muy importante. Sí hay unos precedentes muy, muy nefastos, una bananización, ¿no?, de la República estadounidense, o tropicalización, o más bien ya se parece más a Latinoamérica, ¿no? Ya le entendemos más, de hecho. Sí, ya estamos cada vez más y no es tanto la insurrección de pacotilla y la violencia, con todo y que de pacotilla con 5 muertos, hay que recordarlo. Eso. No es la guerra civil, ciertamente, pero no hay precedente alguno de un disturbio de este estilo, ni siquiera la inauguración de Andrew Jackson allí, que saquearon la Casa Blanca, ¿no? Pero no, más bien, los precedentes peligrosos son sobre todo los perdones de Trump. O sea, esos de los que no se habló tanto, son corrupción con C mayúscula de la peor. Timonía. Es timonía, sí, o sea, pecado nefando, por un lado. Y otra es el precedente de la violencia. El día que un republicano que no sea tan incompetente no esté de acuerdo con el resultado de las elecciones, ya vio cuál es la fórmula, qué tiene que hacer para que no sea tan ridículo una insurrección, pero prácticamente ya está allí sentada la semilla de que una buena parte del electorado, millones de personas, quizá no los 70 y tantos que votaron por Trump, pero sí unos 10, 15 millones, sí ya entendieron el mensaje de que la violencia es una opción y de que no te va a pasar nada, y de que te van a solapar los de arriba. Eso, a pesar de que es verdad que la estructura constitucional se mantuvo, hizo su trabajo, el electorado gringo votó de manera inteligente y libre. Y los estados y los condados y los funcionarios nunca hizo presión de votantes, jamás. Sí, claro que fue una elección libre, o sea, jamás en la vida y en la historia de Estados Unidos y en esta elección jamás ha habido supresión de votantes. No, pero la supresión, esto es raro, pero, o sea, es libre en tanto que aquellos que la ley dice que pueden votar, fueron a votar. Evidentemente, Estados Unidos lleva
200 años, donde su historia, la historia de Estados Unidos se puede resumir con we believe that, ¿cómo es? All men are created equal, abajo, seguimos expandiendo quién entendemos que es men, ¿no? O sea, originalmente para ser en el conjunto de hombres había que ser blanco y propiedades, y poco a poco lo han ido abriendo. La gran historia de Estados Unidos es, a los que nos gusta la lógica, es esta apertura del término y cómo se va creando, que además es una de las bellezas de su historia. Ahora, o sea, los grandes momentos de su historia es cuando combaten sus propios vicios y combaten sus propios pecados. O sea, ¿por qué Martin Luther King es tan maravilloso? Porque combatió el gran pecado de Estados Unidos, y por qué Lincoln, y por qué, en fin. Ahora, yo con lo que decía Jolie, a ver, no había, o sea, sí hubo consecuencias para el pobre idiota que fue y se metió, y entonces el FBI ya le cayó, y ya lo corrieron de su chamba, y ya su exnovia lo está acusando, ¿no? O sea, ellos sí tienen consecuencias, y ese sí es un mensaje. El caso de Trump, a ver, no se me malentienda, yo adoraría ver a Trump en la cárcel. O sea, sería increíble verlo esposado, ¿no? De naranja y así. Y se confundiría completo. Segunda nota, no soy abogado, ¿no? Pero el argumento, intuyo que un impeachment a alguien que ya no está en funciones, o sea, no me parece un argumento tan descabellado. Es decir, yo no puedo quitar del puesto a alguien que ya no está en el puesto. Ahora, Fernando, entiendo lo importante del impeachment, entiendo lo importante del impeachment, que es tú ya no puedes, exacto. Que yo sí me pregunté, ¿por qué no se apuraron más los demócratas? O sea, tuvieron ahí 14 días, debieron haber sacado ese juicio en ese momento, porque eso sí era importante. Cuando venía la discusión, si le pedimos a Pence que lo corra, a ver, eso es estúpido. Hazle el impeachment para que no pueda regresar. Repito, yo quiero ver a Trump en la cárcel y no lo quiero volver a ver en mi madreado partido republicano, pero creo que hay que seguir la ley. Y yo, otra vez, no soy abogado, pero creo entender, o no me parece tan descabellado el hecho de que ya no puede hacer un impeachment a alguien que ya no está, ¿no? Otra vez. Okay. Aquí hay dos cosas. Lo entienden mejor. La primera, eso, o sea, el impeachment no es para remover a alguien. Es más, ni siquiera el impeachment es un juicio. El impeachment es un proceso. Es un proceso para ver si eventualmente se enjuicia a una persona. ¿Por qué es importante el impeachment? Precisamente por lo que hablaba Jolie, de tener consecuencias cuando tiene, o sea, por el precedente que puede dejar para los próximos presidentes. Es como un proceso de desafuero en México. Es el juicio. Exactamente, es un proceso de desafuero que no es un juicio. Un proceso judicial normal. Es un desafuero. Es un desafuero. Las consecuencias tienen que ser legales. O sea, tienen que ser las consecuencias pueden ser legales. Le están haciendo, ¿no? Sí, pero a ver, cómo funciona es que la Casa elabora los artículos de impeachment y el Senado participa no como jueces, pero como jurado. O sea, es un proceso legal, pero no es, o sea, no nada más con impeachar, ya sacas a bien del puesto. Aquí hubo un par de cosas logísticas que también tienen una carga política importante, que es que, para empezar, el Senado no estaba en sesiones cuando fue el 6 de enero, se redactaron los artículos de impeachment, que pues tampoco es como que los puedas hacer en una sentada, o sea, no es así. O sea, ¿sabes? Así no es una tarea de filosofía. No offense. Ya te queremos ver, a ver si es cierto. ¿Yo qué puedo decir? Algunas sí. Yo estudié comunicación, señores. Yo no estudié nada. Pero pues sí, no son enchiladas. Te lo avientes en una tarde y luego tienes que hacer lobbying, ¿no? O sea, al final del día tienes que hacer lobbying, tienes que asegurarte y tienes que tener a Mitch McConnell on the record, decir de dónde más iguana más o menos. O sea, tampoco es enchilame otra. O sea, a mí obviamente me hubiera fascinado que esa tarde hubieran convencido a Mitch McConnell de decirle, así como de brother, o sea, te mandó a banda que te asesinara, porque sí había gente dentro de la insurrección del Capitolio, y también en eso no estoy de acuerdo, en decir que fue violencia light. No lo es, no porque no sea un ejército organizado, ¿sabes? O sea, las milicias pueden incluso ser más peligrosas. Porque no, por supuesto que sí. A ver, a ver, esas milicias son... Fernando, esas milicias son
un montón de hombres aburridos que quieren jugar a Call of Duty, No, pero no tienen el armas valor de irse a meter a Siria. No, O sea, pero si tienen quieres defender armas. a tu país, métete al ejército. No, Y, claro que no. Esas milicias en 20 minutos están rebasadas por el ejército Brother, norteamericano. pero es que, no hay pero modo, es que, no hay modo que hagan algo. El problema aquí es equiparar la bravuconería con la valentía. Y, o sea, y ese es un problema gravísimo. Porque sí, tu bronca es como hombre blanco que tiene armas, porque la Constitución te permite tener armas y estás influenciado por lo que se convirtió eventualmente en un culto, en una secta, eres mucho más peligroso que un soldado gringo overseas. A ver, aquí me gustaría... A ver, el día que una de las milicias haga algo, o sea, el día que se le ocurra... 5 personas se murieron, brother, 5 personas. Sí, o sea, una guerra civil. O sea, no, a ver, 5 terribles, una tragedia. Ok, no se compara. No, o sea, perdón, o sea, no metamos en el mismo paquete, porque entonces vamos a meter la guerra de independencia y la invasión de Guatemala. O sea, el que lo está metiendo en el mismo paquete pongámosle es mucho más peligroso tener a una escaramuza de gente empoderada. Nadie aquí le está llamando, como le han llamado mucha gente, muchos politólogos, que no se molestaron ni en buscar en un diccionario, le han llamado golpe de Estado. Una escaramuza pendeja. O sea, a ver, aquí me gustaría hacer una pregunta para darle un poco de... Por eso menos peligrosa. Exacto. Me gustaría hacerles una pregunta, que de hecho era el tema que les quería plantear a continuación, para darle un poco de frame a la discusión, ¿no? O sea, sabemos que hay consecuencias importantes para ambos partidos. Por ejemplo, acá Circe Pau Tinajero nos decía, hay un apellido muy sencillo para demostrar que los republicanos están divididos y se llama Pence, ¿no? Entonces, claro, lo entendemos, ¿no? Ahora bien, más allá de la consecuencia concreta de los partidos, si quieres regresamos a eso, me gustaría que habláramos de las personas, porque a veces se nos olvida, y creo yo, ¿no? Que una de las consecuencias más importantes que puede haber en un proceso electoral no solamente es en los protagonistas inmediatos, que son los partidos, los candidatos, sino sobre todo en la gente que votó, en quienes, como dicen, ¿no? Algunos se sintieron identificados con una pequeña parte de la propuesta de Biden o de Trump, y ahí dieron su voto. Otros se sienten identificados con un sistema, con una secta, o lo que se podría denominar una secta, con teorías de la conspiración que te dicen, mira, yo no sé, pero dicen por aquí que es esta persona porque los otros comen niños y entonces voy hacia allá, etcétera. Entonces me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo vemos esa desunión o esa polarización. Si bien es cierto, como dices, Fernando, que igual y no ha sido la época más polarizada de Estados Unidos, sí es cierto que algo nos explotó en la cara, ¿no? O sea, sí es cierto que Trump pudo ver que había grupos que habían estado siendo ignorados durante un tiempo y lo capitalizó perfectamente. Entonces, y ojo, me gustaría que habláramos más acerca de la gente que apoya a un lado y al otro, cómo son, si pueden darnos una nota como para perfilarlo, para entender qué pasa ahí. Es bien complicado. Yo creo que lo que entendió Trump es, sí, voy a tener esta secta que me van a adorar y que sale un cuate que se llama Q y que todo el mundo cree que Hillary viola niños 2 veces a la semana, ¿no? O sea, esos existen. Pero lo que se da cuenta Trump es, existe toda una masa de población que yo fui atrayendo por distintos factores. O sea, fue con los evangélicos, y fue con los católicos conservadores, y fue con algunos empresarios, y fue con el cuate que tiene un negocio pequeño que dice, oye, otro impuesto estilo California y se me muere el negocio, como está pasando en los pequeños negocios en California. Es decir, la magia de Trump fue saber qué decirle a cada grupo, ¿no? Esa es la magia de este político. Yo te diría, hablar de todo el electorado norteamericano es muy complicado por esto. O sea, ¿qué tienen en común un hipster de Nueva York con un vaquero de Wyoming? ¿No? Y sus preocupaciones y el mundo que ven. Ahora, algo que sí tienen en común casi todos es, y perdona a la comunicóloga, ya nos tocó una pedrada a los filósofos, o tengo una pedrada allá, es la ruptura en los medios de comunicación gringos en las secciones de noticias. O sea, tienes por un lado a los imbéciles de Fox, ¿no? Que bueno, o sea, no hay nada que decir, son grandes culpables de lo que vimos. Pero también tienes un CNN que decidió volverse ESPN y pone, ¿no? Y puede ser así como de, ahora el combate, venga. Sí, es bravo.
Es bravo, es así de Real Housewives of Washington, D.C. Un bonito ejemplo es cuando hay una discusión de cambio climático. Ponen a uno que está a favor, o que lo cree, ¿no? Es raro, porque yo como positivista, ¿cómo no lo creo? Usted sí ciencia. Pero bueno, ponen un científico y ponen a un negador. Estoy un poco sorprendida. Como si fueran iguales. Entonces, oye, a ver, no, mi rey, o sea, esto no es combate, ¿no? Esto no es el América, o bueno, para ponernos allá, esto no es Yankees contra Red Sox. Y esa ruptura en las noticias ha provocado que cada quien vea un mundo. Entonces, el mismo Obama se lo dijo a Bill Myers. Si yo viera Fox News, yo no votaría por mí. O sea, sí me explico. Y quizás ahí viene esa ruptura. O sea, el que los medios de comunicación se han roto. Y hay esfuerzos por intentar reconstruirlos. El New York Times está invitando o invitó en una época columnistas del Washington Post, del Wall Street. Mi héroe Bill Myers ha intentado y trae a su programa a todo mundo. Pero creo que siguen siendo muy pocos. O sea, creo que son esfuerzos todavía muy limitados en esta comunicación que Estados Unidos tiene que tener, porque otra vez, es la democracia funcional más grande en territorio y en población. No, es entonces, cierto. Eso sí. Es decir, es de la India, perdón. Es la India, sí. Tres veces más grande. La segunda. Y se dice Bill Maher. ¿Cómo? Es Bill Myers. Perdón. Yo soy muy mexa, perdón, pero es mi héroe, lo amo. Aquí entramos a un tema que tampoco que se ha discutido, pero creo que nunca se ha sacado la consecuencia verdaderamente importante, que es que si acaso hubo algo parecido a un golpe a principios de enero, lo hicieron un puñado de empresas privadas que dieron un paso que ese sí es un precedente sumamente peligroso. Un precedente muy importante, así es. Un precedente que William Randolph Hearst y que Rupert Murdoch nunca se atrevieron a dar, que es el dominar la nueva esfera pública, ¿no? Que también hay un problema aquí que no sabemos cómo demonios en el siglo XXI le hacemos para que la nueva esfera política, esté en manos de privados. Eso es una cosa que nunca habíamos visto, y entonces le estamos dando a Jeff Bezos y a Bill Gates y a Mark Zuckerberg, y ¿cómo se llama el de Twitter? Jack. A ese güey tienen un poder verdaderamente inusitado para no nada más darle censurar. Forma no, deja tú la censura, o deja tú manipular y darle forma a la información, sino ellos mismos proveen la plataforma, el medio mismo. Ya lo de menos es lo que sucede con la información, sino que si quitan la infraestructura, nos quedamos sin información. Ese es un poder que nunca jamás en la historia ha existido en manos privadas y en manos de 5 güeyes por los que nadie votó. Sí. Además, o votamos a diario cuando entramos a sus redes, votamos. That's capitalism, baby. Eso es un modo de elegir. No que muy capitalistas, ¿qué crees, Es un modo de elegir, claro, a ver, eso es un voto. O sea, yo voto con mi cartera y con mi tiempo, por supuesto. Y ahora, si es un problema mencionaste una palabra que tenemos en México. En donde sí hay una falacia. O sea, decir que si Twitter le baja la cuenta a Pati Navidad, así para no meternos así como de... O sea, decir que Twitter está censurando a Pati Navidad. No, a ver, o sea, y de ahí los que se siguen, o sea, Trump y etcétera. ¿Cómo se llamaba el mexicano que apoyaba a Trump? Verástegui. Córtenlo. Échale el que quieras, o sea. Twitter no puede ejercer censura porque la censura la ejerce el Estado. Twitter tiene unos lineamientos de uso de su... No, es que eso ya no aplica. Muy claras. Eso ya no aplica. Cuando la nueva esfera pública está en manos privadas, ya tienen un poder que es análogo al Estado. No es un monopolio. Que Twitter sea la más poderosa no quiere decir que no es un monopolio, porque se fueron a Parler y luego los proveedores de Parler, que son Amazon, oligopolio. así como de, güey,
a mí no me parece que en mi plataforma tenga supremacistas blancos, pues, o sea, pues no le voy a dar el servicio más. O sea, ¿sabes? O sea, tiene el mismo derecho Twitter de decir, esto no va a estar en mi plataforma, que el pastelero al que tanto defendieron por no quererle hacer un pastel a una pareja gay. O sea, yo creo que ahora tienes toda la razón, Andrea. Solo quería el capitalismo, brothers. Ahí tienes. Que siempre se dijo que ese pastelero no tenía ese derecho. O sea, los demócratas defendieron que él no tenía el derecho a decirle, no hago un pastel por una boda gay porque mis principios religiosos. Entonces, si él no tiene derecho, Twitter no tiene derecho a callar a nadie. Entiendo que hay gente, como decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, es mejor no saber. O sea, hay gente que es mejor no oír o leer. Tiene toda la razón. Pero entonces ¿dónde la única esfera, o sea, ve la cantidad de gente que está saliendo en todos los medios y publicando libros y en primeras planas, que la última, la cantidad de conservadores, que el titular es las voces conservadoras están siendo silenciadas. Mano, estás en la primera plana de este periódico. A ver, claro, este es un problema que ya lo había visto. Perdón, los términos de esta discusión son anacrónicos. Estamos hablando de censura como si siguiésemos en el siglo XX y como si el foro público estuviera todavía en manos de la prensa y en manos del espectro radioeléctrico que es concesión del Estado. Esto ya no funciona. Entonces, claramente hay un problema para las categorías políticas básicas donde el Estado y la iniciativa privada tienen un poder similar. Eso no había sucedido antes. Entonces, cualquier cosa que estemos hablando aquí de censura y de libre expresión e igualdad de derechos y no sé qué, y de primera enmienda, estamos en un universo completamente diferente para el que no aplican también pero también no podemos equiparar la primera enmienda, o sea, para lo que te protege la primera enmienda, que es que no te metan a la cárcel por hablar de tal o cual cosa, o sea, que no tengas persecución gubernamental o policíaco legal por hablar de ciertas cosas, a que Jack Dorsey diga, me cagas porque estás esparciendo información peligrosa en medio de una pandemia mundial que ya vimos que sí incita a la violencia, y te voy a pagar tu cuenta Twitter. O sea, brother, no, o sea, perdón, pero sí no es, o sea, no es lo mismo. Que haya que empezar a regular a ese Big Tech, sí, sin duda. Creo que ahí hay un gran vacío que por cierto la Unión Europea ya se ha puesto a trabajar. El problema es que la Big Tech, justo cuando le quieren meter regulación, dice, no, porque la primera enmienda, porque mi contenido... Pues querían la Constitución de la que tanto hablaban al principio, de que la Constitución y mi corazón... Espera. Poner regulaciones gubernamentales, porque tú estás pasando el control de Jeff Bezos y estos tipos, se los estás pasando a un burócrata, y es igual de peligroso o más. O sea, otra vez, ¿quién va a decidir las reglas de Twitter? ¿La Secretaría de no sé qué Estados Unidos? Y con los diálogos que tuvieron con Zuckerberg nos dimos cuenta que no tienen ni idea, ¿no? No tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero es que ¿quiénes lo van a hacer? ¿El Estado? ¿Dónde somos libertarios? A ver, Gabriel, dinos. El problema de los Big Tech es que cuando los quieren regular por los excesos de su contenido, dicen que son plataformas de contenido. Y cuando los quieren, o más bien, cuando les quieren regular el contenido, dicen, no, nosotros nada más somos, proveemos el servicio y la plataforma, somos empresas de tecnología, así que a mí no me metan en sus cosas. Eso le aplica al New York Times. Y cuando les quieren aplicar leyes antimonopolio, dicen, no, porque somos, somos plataformas de contenido y nos protege la primera enmienda. Claro. Todo lo que estoy diciendo es que es un fenómeno completamente nuevo. Son muy escurridizos. Lo estamos discutiendo con categorías que ya no
sirven, porque son las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Son un oligopolio tecnológico y son la nueva esfera pública. Así que da igual que esté en manos privadas, como en Estados Unidos, o en manos del Estado, como en China, el problema es el mismo. Y en efecto, no ayuda que sean burócratas del Estado o burócratas de Silicon Valley los que estén decidiendo sobre el contenido de lo que dice la gente. Así sean pendejadas y cosas muy peligrosas. A ver, Fernando. Entendiendo eso, yo sí creo, querido Jolie, que hay un tema que puede ser anacrónico, que puede servir a dar luz. Yo estaré en contra de la censura casi siempre, entenderé algunas circunstancias históricas y así. Y quizás es porque yo confío en la gente, pero nuestro amigo, el señor Stuart Mill, decía, hay que dejar que todo el mundo hable, porque es el único modo que tenemos de demostrarle al peligroso, al intolerante que esté equivocado. Quizás él no lo logre convencer, ¿no? O sea, quizás pero al que lo esté escuchando, al que se puede convencer, hay que dejarlo para entrar en diálogo. Entonces, quizás sí en nuevas estructuras o nuevo paradigma para entender esto, sí habría que meter esta idea de, pues déjenlos hablar. O sea, ¿qué otro modo tenemos de saber hoy que Pati Navidad dice pura sandez? Pues porque alguien la dejó de hablar. Y entonces ya la oímos y dijimos, en los comentarios para que ¿qué manera tenemos ahorita de saber así que Mengele estaba haciendo cosas que no estaban? ¡No mames! O sea, claro que sabemos que Pati Navidad llevaba 3 años tuiteando que el cáncer se cura con agua de limón. Pero porque la dejamos tuitear. Exacto, o sea, entonces por eso ahora que ya no se lo permitimos. Hay que dejar a la gente hablar. Porque te estoy diciendo, hay que dejar a la gente hablar y hay que confiar en que todos ahí está los demás... Yo estoy confiando en que la gente puede pensar y entender, tiene razón, no, o sea, ahora... desde ahí empezamos mal y por eso el libertarianismo... Confiar en la gente estamos mal. Mira, o sea, el problema es confiar en la gente. Justo, Fernando, con lo que dices y regresar la mirada a la gente, que era mi propuesta. Si las redes han adquirido este perfil, es por la gente que los usa. Ajá. O sea, Trump tuiteaba no como presidente, sino como individuo, que por cierto era el individuo más poderoso del planeta, pero bueno, lo tuiteaba como individuo, y eso es un hecho interesante. Entonces, quizá el hecho de tener más foro, como dice Gabriel, una esfera pública que además es internacional, que además te permite poner tanto contenido como quieras, también creo que nos está descubriendo un lado de las personas que no conocíamos y concretamente de los estadounidenses. Y aquí es donde me gustaría entrar a los temas de, como decías Fernando y mencionabas también Andrea, de los fake news y sobre todo de las teorías de la conspiración. Que ahí entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a decir a todos los terraplanistas, ¿sabes qué? Salte de Twitter porque en Twitter sí seguimos las cosas. Un cigarro para esta siguiente parte de la discusión. Eso es importante, Andrea, en serio, adelante. Entonces, a ver, aquí creo que es una duda válida que estamos teniendo. Nos preocupa, por lo que entiendo, nos preocupa que se calle la gente y Voltaire revolcándose su tumba porque él moriría por mi derecho a disentir con él, ¿no? Entonces, estamos preocupados de que se calle la gente, pero también estamos preocupados de que no se pueda controlar esta esfera pública, porque como dice Gabriel, juega a soy empresa, ¿no? Entonces, esto es privado, no te metas conmigo, o juega a soy un espacio de libre expresión, no me censures, y gira para donde le conviene. Habría que analizar, les mencionaba el caso de la Unión Europea, en donde de hecho ya se han puesto ciertas regulaciones. Por ejemplo, nos dice acá en los comentarios Ricardo Ticó, nos habla acerca de cómo evidentemente Trump, y muchos otros políticos, pero Trump sí usó el Big Data para identificar exactamente esos grupos con algún tipo de inquietud social o donde se dan las teorías de la conspiración, que literales en Facebook, en YouTube y en Twitter. Entonces ahí la pregunta, para ahondar un poquito más, además de lo difícil que es hablar de la regulación de estas redes sociales, porque son un híbrido entre empresa y foro público y demás, los votantes, la gente, o sea, coincidió que fuera época de muchas fake news y de teorías de la conspiración con Trump y Biden, o de hecho tienen que ver y se alimentaron ellos mismos. ¿Qué pensarían ustedes? Yo pondría un detalle que de hecho lo publicaron muchos periódicos justo cuando Trump gana, que dicen, al ser humano le cuesta mucho trabajo cambiar de opinión.
pareciera que es una cuestión hasta evolutiva sentir que mi opinión es, o sea, no es solo una opinión, es parte de quién soy. Entonces, claro, cuesta mucho trabajo a la gente, incluso ante evidencia que contradice sus creencias, o sea, decir, claro, me equivoqué. Este ideal del método científico de yo tengo una idea, llega alguien, me la refuta, entonces, eso le pasa a Richard Dawkins y a dos más. En general, a la gente le cuesta trabajo cambiar esto. Entonces, ese sería como el primer punto. Y hay un muy bonito ejemplo en Netflix con este bonito documental de los que creen que la Tierra es plana. Un cuate que hace un experimento y dice, si el láser, pero el láser queda en el punto 1, se demuestra que la Tierra es plana. Y el láser, pues evidentemente no queda ahí. Y ante la evidencia le dice, pues yo sigo creyendo esto, ¿no? O sea, tenemos aquí una necesidad de creer, pues, porque yo quiero, o sea, porque es lo mío, porque así me identifiqué. Entendiendo, o sea, creo que ese es como el primer caldo de cultivo para las fake news. Si Trump no las inventa, ni Biden, evidentemente se aprovechan de ellas, sobre todo hoy que es tan difícil tener estos puntos con la realidad, ¿no? Y esta desconfianza que tenemos hacia todo tipo de autoridad, llámese especialistas en un tema, llámese gobierno, llámese empresa, hay una desconfianza generalizada en la población hacia cualquiera que sea autoridad. Y las nuevas tecnologías nos permiten, pues hago un video y empiezo a decir que el presidente de México come manatíes en peligro de extinción todos los domingos, ¿no? ¿Y cuál es la autoridad? Pues yo mismo, exactamente. Entonces, yo diría, estos dos detalles son los que están quizás en el trasfondo de todo esto, los fake news y las teorías de conspiración, que no son nuevas, o sea, sí, eso es cierto, eso es cierto. Del siglo XIX ya había. Exactamente, pero hoy... Y algunas resultan ciertas. Es lo que el liberalismo nunca le ha pillado exactamente, pero bueno, ese es otro tema. Exacto, entonces, hablando de esto... a discutir de eso, Jerry. Exactamente. Por cierto, próximamente en Política de a Pie habrá un programa concreto dedicado a fake news y demás, espérenlo pronto. Pero bueno, Andrea, a mí me gustaría preguntarte justo, tú que has investigado acerca de estas teorías de la conspiración y su efecto político, me gustaría preguntarte acerca de esa relación. ¿Es coincidencia que QAnon y Trump, o no es coincidencia, o incluso alguien seguramente tiene que ver con esta formulación? No sé si es coincidencia, pero es sin duda una tormenta perfecta. A ver. Ándale, tormenta perfecta, qué buen término. De lo que hablaba ahorita Fernando, esta cosa de que por más que esta persona, en este documental, que por cierto, si tienen la oportunidad de verlo en Netflix, es una buena cosa, dura menos de 1 hora y media, y es sobre los terraplanistas, ¿no? Que es así también como un grupo de gente que está clavada en una teoría de conspiración que es francamente inofensiva, o sea, a ver, sí, sin duda es ridícula y sí esparce un montón de ignorancia, pero es francamente inocua, ¿no? O sea, en general no tiene como muchas consecuencias en la vida real. Y que este güey haya hecho este experimento y al final los resultados del experimento no confirmen su tesis, pero diga, yo lo sigo creyendo. Ese es un fenómeno que se llama el sesgo de confirmación. Así es. Que cada vez está mucho más presente, ¿no? Que de nuevo, o sea, si crees que la Tierra es plana, ¿no? O que el alunizaje no ocurrió, pues, o sea, o que sustituyeron a Paul McCartney por un doble en los 60. Eso sí lo he escuchado. ¿Sabes? O sea, hay como ciertas cosas y teorías de conspiración que no tienen como demasiadas consecuencias políticas. Y a ver, las teorías de conspiración, desde luego, han existido por mucho, mucho tiempo, y eso tiene una explicación también sociológica. John Oliver lo explicó hace algunos meses, cuando hizo un especial al respecto, en donde habla de esta teoría de la proporcionalidad de las causas, que es que si una cosa es tan grande y parece cambiar nuestra realidad de una manera tan determinante y tan agresiva, queremos creer a fuerza que la causa es igual de grande y de agresiva y que el deep state existe. Entonces, por ejemplo, y la manera en la que él lo explicaba y la manera en la que muchos sociólogos lo explican es, para el asesinato de Kennedy,
hay páginas y páginas y páginas de teorías de conspiración y la gente lo ha estudiado durante años, y Lee Harvey Oswald, y si era así un solo hombre, y quién estaba detrás, y que si la CIA, y que si Bush padre, y que, bueno, hay así hay telares y telares de teorías de conspiración sobre el asesinato de JFK. Pero hubo atentados hubo atentados e intentos de asesinato, tanto con Ford como con Reagan. Y ahí no hay teoría de conspiración. Porque no cambió la vida, o sea, porque no cambió la vida nacional, porque no lograron asesinar a un presidente, pero al final del día era lo mismo, o sea, al final del día tenías un plot para asesinar al líder de los Estados Unidos. Entonces, cuando algo te cambia la vida de una manera tan determinante, necesitas creer que lo que está detrás es así de grande. Entonces, cuando tienes a un presidente como Donald Trump, que he's a fucking drama queen, ¿no? En donde todas las cosas de las que habla, aunque él no esté empujando teorías de conspiración, sí está empujando fake news, desde nadie nunca había ido tanto a una inauguración como la mía, y es como de brother, ahí están las fotos, sí. pero insistió durante meses y durante años, desde el último día de su presidencia insistió que había habido más gente. Entonces, cuando tienes esta figura que además constantemente está haciendo cosas que están desestabilizando el sistema político de Estados Unidos, que es sumamente aburrido, necesitas pensar que hay una causa detrás, ¿no? O sea, necesitas pensar que Hillary Clinton es parte del Deep State, y que el Deep State tiene a niños encerrados en un sótano de una pizzería en Washington que no tiene sótano. Y esa creo que fue el primer indicio en el que vimos que estas teorías de conspiración que estaban en las redes, y en la última conversación que tuvimos en este mismo espacio, así es, en donde me tocaba a mí hablar sobre la sátira, pues sí, hablé de que la parte liberal, así la parte progresista, pues durante todo este tiempo, para sobrevivir la presidencia de Trump, pues tenías un montón de sátira, y la comedia agarró un ritmo que antes no tenía. Tenías OPEs y tenías a pundits en televisión que estaban haciéndolo en tono de sátira y tal. Y como las derechas no tienen sentido del humor, lo que hicieron fue irse hacia las teorías de conspiración. Como una válvula de escape, dirías, o sea, como, sí, desde luego. Esta idea de, es que algo tiene que justificar esta crisis que estamos viviendo, y por cierto, tal, 100%. ¿No? A ver, todos necesitamos pandering, y por eso leemos a columnistas. O sea, las columnas de opinión sirven para pander to ourselves y para mantenernos dentro del echo chamber, porque estás leyendo a gente que opina igual que tú. Que piensa como tú. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. No, hay que leer el Reforma y la Jornada. Hay que leer todo, ¿no? Sí, hay que leer de todo, pero las columnas de opinión también son un abrazo dentro de la agenda informativa. John Ackerman y Cayo de Hacha, 100%. No puedo volver a enterarme de nada, de lo que opina Cayo de Hacha. Me daré por bien. Callarlo para que nos diga. Entonces, las teorías de conspiración agarraron una fuerza que no habían tenido antes por muchas razones. La primera es, desde luego, las redes y 4chan y la cantidad de foros y tal. A ver, QAnon empezó. O sea, QAnon, de manera comprobable, empezó como una estrategia de troleo que eventualmente agarró vida propia. O sea, la persona que haya sido Q al principio dentro de 4chan ya no tiene control sobre lo que es Q. Hace muchos años que no tiene control sobre lo que es Q. A ver, también hemos estado todos como muy, muy conscientes de cómo funcionan los algoritmos. O sea, este documental cursi, pero también muy, muy iluminador de Social Dilemma. Ajá. Y te habla de Rabbit Hole, y es más, si les gustó de Social Dilemma, pero también ven que es cursi, un poco insuficiente, el New York Times tiene un podcast, una serie de podcasts que se llama The Rabbit Hole, que justamente habla sobre cuánto tiempo toma radicalizar a una persona sin que casi que no haya una manera de irse hacia atrás. Entonces, el tiempo promedio son 6 meses. Hemos tenido 8 periodos de 6 meses medibles durante la presidencia de Trump. Claro. Después de que el Great Awakening, que era el gran final
de todas estas teorías, de todo lo que Q había estado promoviendo. Q empezó a agarrar una forma mucho más de culto, mucho más de secta después de un tiempo. Hay banda que le metió todo su dinero, gente que perdió a su familia por estar metido en este tema de Q. La gente que reclutaban los grupos de Q es banda vulnerable, o sea, es sorprendente que buena parte de los miembros que están en los grupos de Facebook, que pulularon durante mucho tiempo y ahora están empezando a cerrar, eran sobre todo viudas, mujeres solteras mayores de 50. Vale. Es gente que estaba sola. Sí. Gente que está sola y que puedes conectarte en cualquier momento a encontrar gente que piensa igual que tú. Está sustituyendo, o sea, si ya no vas a la iglesia, o sea, digo, a ver, una que es ex católica, güey, o sea, cuando muere Dios tienes que poner algo en su lugar. Con cantos de viejitas atrás. Ahora, ¿sí? yo complementando, ¿no? Ajá. Yo pondría dos detalles, o sea, y me parece la explicación es muy buena. O sea, las teorías de conspiración también ayudan a sentir control en nuestra vida. O sea, Desde es luego, la realidad tan complicada. O sea, ¿por qué no creo en el alunizaje? Porque entender la física y la mecánica que implica que una nave hecha por primates evolucionados de África llegue a la luna y haya logrado superar la gravedad, bla, 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 es mucho más fácil creer que fue un cineasta. ¿Sí me explicó? Y el sistema político hoy se ha vuelto tan complicado. ¿Sí? Y hoy el sistema político es tan complicado que es mucho más fácil creer, o sea, me permite tener control. Eso es una idea, eso es una idea clave. O sea, Sí. estos teorías de conspiración me ayudan a controlar mi vida. No. Ahora, yo creo que abajo de eso se esconde un tema de ignorancia. Es decir, ¿por qué yo quiero creer que el coronavirus se cura con un tecito de durazno? Pues porque Guayaba, dijo el cardenal claro, Emérito. porque mis profesores de biología, por más de buen esfuerzo que hicieron, pues yo no les aprendí. ¿Sí me explicó? Y entonces, sí hay un tema de la ignorancia que hoy está pululando en el mundo. ¿Sí? O sea, y eso sí nos debería estar preocupando mucho. Decía Andrea, creer en el alunizaje y creer en las tierras planas no es peligrosa. Yo diría, evidentemente, en un primera instancia no. O sea, usted cree que la Tierra es plana, pues vaya con Dios. Pero sí creo que es peligroso porque empiezas a permitir que este tipo de ideas, este tipo de cosas existan y se vuelvan normales, esa bonita palabra de normalizar. Entonces, si yo ya creo que la Tierra es plana, pues ya el siguiente paso es creer que los fósiles los puso el diablo para poner en riesgo mi fe cristiana porque leo la Biblia literal, porque me cuesta mucho trabajo entender la geología. Y el siguiente paso es creer que Trump es la forma de entender la Biblia, ¿no? También. Que Trump es el siguiente Ciro. O sea, había muchos evangélicos que decían, este hombre es el Ciro de nuestra época, un hombre que no es religioso, pero que está haciendo el trabajo que Ciro hizo por los judíos de liberarlos, viene a ser el trabajo de Dios. El nuevo Ciro. No, o sea, déjalo tú ahí, güey. Hay gente tú dices, que piensa que Trump es la segunda venida. Okay. Pero si tienes un cuate que cree eso, es porque piensa en todo esto. O sea, con albur, no, bueno, o sea, déjenme. Hace muchos años que no pasa. Es un ejemplo. Terrible. Bueno, entonces, a ver. Claro que hay que atacar a los terraplanistas, no porque ese cuate diga, yo no tomaré el vuelo a Hong Kong porque pasa por. Ok, está bien, no vuela a Hong Kong, usted se lo pierde. Pero sí crea esta normalización de este tipo de ideas, ¿ok? O sea, sí es peligroso que tengamos esto, y me choca que el consejo sea recurrir a hay que educar a la gente, pero sí hay un tema aquí sobre todo ustedes que saben tanto, ustedes tres, de intentar informar, intentar educar realmente. O sea, sí es un conflicto en el que se nos van nuestras sociedades. O sea, ¿por qué? Porque es tan complicado hoy entender que entonces me empiezo a crear teorías, ¿no? Entonces, el presidente se enfermó, no se enfermó, espérame, es que el coronavirus es muy complicado entender por qué hasta ahorita, si no hizo las cosas bien desde el principio, está bien, pero no porque yo no entienda, me voy a buscar una explicación que ¿sí me explicó? O sea, y esas ganas de entenderlo y esas ganas de darle estructura tienen también consecuencias políticas. Vean Rick and Morty. ¿No? Claro. Sí, exacto, esa es buena. Vean Rick and Morty, hay un capítulo ideal para eso. Que además, gente como Trump o gente, no sé si quieran, porque dices, Andrea, creo que tú tienes muy claro que las teorías de la conspiración están más en la derecha que en la izquierda. Sí, no sé si tengan ejemplos para Quiero hacer un paréntesis. argumentar eso, no lo sé, pero
tiene consecuencias políticas también. Yo tengo una de izquierda, pero es del siglo XIX. Yo quiero hacer un paréntesis rápidamente. Fernando y yo hemos discutido y nos hemos peleado un montón durante todo este proceso, pero nada de lo que ha dicho me ha alienado más como su consejo de ver Rick and Morty. Vean Rick and Morty. Mi estabilidad mental depende de Rick. Bueno. Se nota. Qué buenas recomendaciones, desde documentales y podcasts súper interesantes hasta caricaturas. En el siglo XIX hubo una teoría de conspiración, ahora era la izquierda de la época, entre los abolicionistas. Los abolicionistas creían que existía una clase de deep state, lo que llaman deep state, controlado por poderes esclavistas. ¿Por qué? Porque de la compra de la Luisiana a la guerra civil hubo una serie de decisiones políticas que solo se entendían en la gente, que no entendía la complejidad de un sistema de senadores y bla, 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 que no entendían esa complejidad, que decían, ¿por qué hay tantos en la Suprema Corte que son abolicionistas y somos tantos en el norte? ¿Por qué el compromiso de Missouri se rompió cuando México cedió su territorio? ¿Por qué si Missouri está acá, Kansas que está arriba, no recuerdo si es Kansas o Nebraska, da igual, que está al norte es esclavista? O sea, empezaron a ocurrir muchas cosas, ¿no?, que se explicaban porque los políticos del norte les falta visión y les falta, ¿no?, y porque no querían romper la unión, porque eso sí, para Estados Unidos lo más importante es la unión. Este señor, que terminó aboliendo la esclavitud, empezó diciendo, a mí lo que más me importa es conservar la unión. O sea, aunque tengan que quedarse los esclavos, entendiendo que en un hombre institucional del siglo XIX, la institución va a permitir la libertad. Pero quitando eso, claro, ese es el único ejemplo que yo tengo de una teoría de conspiración de izquierda. Que al final medio se confirmó, es lo único que yo conozco, medio se confirmó. El asunto es que hoy en día es curioso. Y por eso Tom Brady fue presidente. Exacto. Es curioso que, de hecho, estas formas de explicarse el mundo, creo que haciendo un resumen de este tema, estas formas de explicarse el mundo se dan en algunas alas políticas que están disconformes, que no saben para dónde hacerse y que tienen a un líder que, de hecho, los apapacha. Que de hecho dice, no conozco a los de QAnon, pero creo que han sido muy buenos conmigo. Es como, güey, no, o sea, a ver. Una distinción importante que creo que viene al caso es que las teorías de la conspiración descerebradas están muchísimo más presentes en la derecha, pero en la izquierda, especialmente la izquierda anglosajona y la izquierda primermundista, de la izquierda tercermundista y latinoamericana se está llena de teorías de la conspiración, pero ahorita no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, exactamente. Eso es mucha otra maleta que desempacar. Exacto. Pero en la izquierda del anglosajona y del primer mundo, no hay tanto teorías de la conspiración como un sospechosismo muy sofisticado que raya a veces en o que bordea la falsedad de hechos básicos, que también tiene sus momentos anticientificistas, también tiene sus momentos iliberales, también tiene sus momentos violentos. Definitivamente no es tan pueblerina, tan básica como la derecha, ni tan ridícula, y probablemente no tan violenta, no tiene milicias como ni le gustan las armas, además. Pero hay un espejo hay una lógica o una ilógica similar de sospechar tanto de algo que lo acabas, se acaba corroyendo. Y yo iba a decir, a riesgo de volarme la barda y ponerme muy sea valiente. Creo que por supuesto que tiene que ver con los algoritmos y las cámaras de eco de las redes sociales y la fragmentación de la información, y muchos fenómenos sociológicos contextuales, ¿no? Pero también tiene que ver, creo yo, y lo digo así, pensando un poco en voz alta, con
la erosión de los grandes relatos con la posmodernidad en un sentido amplio. Después de los desastres del siglo XX, si nos quedamos sin grandes relatos, sin grandes narrativas políticas, porque demostraron ser sumamente peligrosas, digo, por algo descreemos de ellas, y qué bien, ¿no? Claro. Pero, al mismo tiempo, el gobierno tecnocrático, justamente esta complejización tan grande de la política, de la administración, genera cosas muy feas porque despolitiza la política. Lo que Slavoj Žižek dice que es la política sin cafeína, la política light, ¿no? Política sin romanticismo, decía Bruman. Política que es pura, mera administración, y entonces se pierden los nortes de la política, y ante esta fragmentación y ante este sospechosismo generalizado en la derecha, en la izquierda, entonces asistimos a una religiosización de la política, y por eso estamos viendo que las identidades se vuelven tan importantes, los movimientos políticos adquieren todas estas patologías religiosas de liturgias, de solidaridad de grupo, de ortodoxias y de mesianismos en la derecha. Entonces, Yoli, no te detengas ahí, y creo que empiezas a dar clavo por qué es en la derecha. El obispo, citar un obispo siempre es divertido, Robert Barron de Los Ángeles, lo pone así, o sea, él lo pone que habla sobre posmodernidad, es decir, quitar a Dios ha permitido, ¿no?, que cualquier cosa sea narrativa, ¿sí? O sea, eso que tú apuntas de la queda de las narrativas por la posmodernidad, este hombre lo lleva, pues, como que un rosario más allá, ¿no? Y dice, no solo es porque quitamos a Dios, y quizás ahí venga un poco la razón de por qué están en la derecha. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Pero para nada están en la derecha, eso no. Pero por eso hoy son más de moda. O sea, pero yo creo que no tiene. Pero lo quería citar. O sea, quería citar a este buen intelectual católico. Aquí me gustaría hacer un pequeño. Bueno, a ver, para quienes nos acaban de escuchar, porque hay algunos que se acaban de conectar, estamos aquí dialogando acerca de la unidad de Estados Unidos después de el gobierno de Trump, después de estas elecciones y de los momentos políticos tan agitados. Para quienes no nos conozcan, hago de nuevo un disclaimer aquí. Nos encontramos Andrea Ortegalí, comunicóloga, experta en medios, actriz y estandopera y muchos talentos más. ¿Cómo? Comediante, exactamente, comediante. Se encuentra también el profesor Fernando Villela, MBA, filósofo, liberal, autor, escritor. Se encuentra también el buen historiófilo y filósofo Gabriel García Yoli, con quien un servidor, Adán Aguilar, tenemos... Una parafilia sexual. Una parafilia sobre la historia, que bueno, para todas las que hay, eso está fenomenal, ¿no? Tenemos esta pequeña misión de llevarles a cabo. ¡Ay, nos acompaña el buen JP! Ya por fin se unió a la conversación, fenomenal, ¿no? Tenemos esta misión de llevarles discusiones para que entendamos un poco más de qué es lo que pasa en el mundo, pero desde una perspectiva ligera, distinta, también de pronto profunda y sobre todo innovadora. Estamos unidos tanto Política de a Pie, canal de fomento de la ciudadanía, por favor síganos en redes. Está también la editorial Alios Vento como organizadora de este evento, y Retor, Profesionales de la Palabra, como una consultoría que da pie para hablar de hablar. Entonces, regresando a este tema, estábamos hablando de las teorías de la conspiración, si corresponden más con la derecha o la izquierda y demás. Dice Oscar Landívar por acá en los comentarios que las teorías de la conspiración de la muerte de Kennedy son teorías de la izquierda, por cierto, se nos había olvidado eso, gracias Oscar por recordarlo. Sí. Es un hecho, está de un lado y está del otro. Ahora bien, estábamos ya hablando de, a ver, una de las muchas razones por las cuales podemos tener teorías de la conspiración relacionadas con la política es la falta de una narrativa. Y aquí me gustaría preguntarles de una diferencia específica entre Trump y Biden. Trump, al parecer, sí representaba una narrativa política interesante. Make America Great Again, el hablar con cada grupo y darle en su clavo, y parece que sabía de lo que hacía, a pesar de que algunos digan, bueno, es un presidente que no tenía mucho de político, tenía mucho de muy buen comunicador, al parecer, o sus asesores, o bueno, no.
Y de Biden se ha dicho, dicen algunas personas, por ejemplo, también Ana Paula Linas nos escribió, nos dice, bueno, ¿no será que la tibieza de Biden, ¿cómo lo formulaste, Ana Paula? Lo tengo por aquí. ¿Creen que la tibieza de Biden afecte la unidad de Estados Unidos? ¿Ustedes considerarían que es tibio, que no tiene una narrativa, que sencillamente tomó la narrativa que ya había hecho Obama y que habían hecho los grupos woke y sencillamente la tomó? ¿Ven alguna diferencia de carácter, de narrativas entre Trump y Biden y sobre todo cara a pues, lo que Biden ya empezó a hacer desde el día 1 de su gobierno? O sea, inmediatamente agarra y firma, o sea, recupera representación para ponerlo las personas trans. Inmediatamente la estrategia del COVID. Inmediatamente echa para atrás la prohibición para viajar a países musulmanes, etcétera. Entonces, ¿hay una narrativa detrás? ¿No la hay? ¿La Trump la tenía? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Andrea. Ok. Una cosa es ser aburrido y otra cosa es ser tibio. A ver. Y creo que Biden es las dos. A ver. Si Biden ganó, no es porque haya sido, o sea, no es porque haya sido un candidato de agenda, o sea, a ver, o sea, les tomó años, así décadas a los demócratas y les tomó un Donald Trump entender que las campañas no se ganan con policy. Las campañas son así, un concurso, o sea, es así, es Miss Universo, brother. O sea, no puedes ganar una campaña haciendo policy porque eso es de hueva y porque a la banda no le interesa. Y mientras Hillary Clinton era infinitamente más capaz que Trump y también que Biden, basó su campaña en policy y a nadie le pinches interesa porque es una ñoña. Y es de hueva. A ver, agreguémosle también que, o sea, la profundísima misoginia que también hizo que le costara muchísimo más trabajo y que además es así sorprendente que haya ganado el voto popular, pero no fue una campaña de policy. Y lo hablamos también en la mesa pasada. O sea, Biden estaba ganando y últimamente ganó porque fue la primera vez que los demócratas se aventaron una campaña sentimentalista y que además la campaña sucia, o sea, toda la guerra sucia de spots y demás, no estaba en manos de los demócratas porque los demócratas no saben hacer dirty ads, sino que lo hicieron los republicanos. O sea, de Medallas Touch, el Lincoln Project, George Conway y sus secuaces, ¿no? Lado de los republicanos que hicieron que fuera justamente una campaña sentimentalista. Por un lado, los demócratas haciendo esta cosa como muy sentida y volver a unir a América y tal, mientras los otros así ponían a Trump hablando en ruso. Eso era muy importante. Entonces, a ver, Biden no ha dejado de chambear, o sea, estemos de acuerdo con sus políticas o no, o sea, número uno, o sea, el primer símbolo es ya no está Trump. Y entonces también es deshacer todas estas políticas súper demagógicas, profundamente racistas, como el travel ban. Uh-huh. Era importantísimo que además se anulara una orden ejecutiva con otra orden ejecutiva al principio. Hoy, por ejemplo, una de las cosas de las que se habló o sea, de las que hizo Biden y que no ha sido de los titulares principales en los medios, ha sido que Biden está empezando un proceso para cerrar las cárceles privadas. Sí. Es un paso importantísimo, o sea, es una cosa importantísima y creo que también la última vez que platicamos en una mesa como esta, yo les decía así como de, o sea, me preocupa y me parece, o sea, y me consterna que nunca ha sido un talking point en las campañas, porque es una cosa que los políticos de cualquiera de los lados no se atreven a meterse con banda de las mafias de las cárceles privadas. Entonces es un paso importantísimo. Biden es de hueva, sí. Es un centrista de veleta, sí, sin duda. Pero eso no quiere decir que sea tibio. Sí. Con la pregunta de Ana Paula hizo que ¿Estaré de acuerdo con las cosas que dice Andrea? Ajá, primero la distinción entre ser de flojera y ser tibio. Ahora, no estoy de acuerdo. Me encanta que no dices groserías. No, es que tengo aquí al enano de 2 años, entonces hay que... Claro. Qué bueno que... Pero
no estoy de acuerdo, en que Biden sea de hueva. Y tampoco estoy de acuerdo que sea tibio. De hecho, él es un hawk. O sea, es un hombre que está dispuesto a invadir países. O sea, no es alguien, es alguien a quien Putin está preocupado. O sea, los reportes de la plática entre Putin y Biden es que había tensión. Entonces, sí, es un hombre que no tiene la capacidad para platicar que tenía ni Trump ni Obama. De hecho, es tartamudo, ¿no? Y se le nota que le cuesta trabajo. Pero es un cuate que sí es un centrista. Tampoco estoy de acuerdo que los centristas tengan que ser aburridos. De hecho, el Economist reportó hace un par de años, se están yendo los políticos centristas, están extinguiendo, y ese es un peligro para cualquier sociedad democrática, lo cual me parece totalmente de acuerdo. Es verdad, no son románticos, y la gente prefiere un héroe romántico que un centrista. Sí, o sea, así que tú digas que radical Obama, no. Tampoco. Para su época. O sea, para su país, igual. Su época fue no sé, habría que ponerlo. Es que esta pandemia ya me hace pensar que antes de que se cerraran, ya vemos el tiempo. Sí, yo ya lo veo como hace 3 siglos. Ahora, Hillary, no sé, o sea, Hillary, sí hay un tema ahí de misoginia, pero también hay un problema de que el Partido Demócrata no se dio cuenta que ya le había exigido mucho al votante americano al elegir el primer afroamericano, que no le podía exigir tanto 2 veces. ¿Sí me explicó? O sea, ahora, hubiera sido increíble, sí, hubiera sido perfecto, sí, pero el pragmatismo político tiene que estar por encima de nuestros deseos. O sea, no tienes que ver lo que me gustaría tener, sino lo que voy pudiendo avanzar. Eso es una idea muy centrista y de hueva, está bien. Pero Hillary perdió, entre otras razones, porque ya le habían exigido al votante americano que creyera en un afroamericano, que yo creo que lo hizo bien, o muy bien. Ahora le pides como partido a una mujer, o sea, ahí tronó, o sea, fue de, espérate un par de años, oye, ojalá hubiera sido antes, sí, ojalá hubiera sido el siglo pasado, pero este es el mundo que vivimos, no en el que nos gustaría vivir, y con estos burros hay que hará. Yo creo que la idea de Biden es, él tiene que jugar al mismo tiempo con mantener a los republicanos moderados de su lado, tener tranquilo a la gente que no votó por él, y a su mismo tiempo jugarle a estos extremos de la izquierda de su partido y traerlo. O sea, el cuate parece una auriga, ¿no? Los filósofos entenderán este aburrido mito, ¿no? O sea, tiene que jalar a unos y a otros. Y entre sus políticas, pues sí hay unas que son muy llamativas y que parecen muy interesantes y que además hasta que son justas, ¿no? El tema de los transgéneros en el ejército, ideal. Pero luego hay otras, la firmó el 25, en el cual apoya la manufactura gringa. Y le va a meter una cantidad de dinero y una cantidad de regulaciones, que es ahí donde la derecha va a decir, oye, no, esto no es esto. O sea, esto no acordamos. Ahora el Biden tiene que pagarle a los sindicatos lo que hicieron. Entonces, su gran juego va a ser cómo mantengo a todos, ¿no? Ahora te hice enojar a ti, pero bueno, te entregué esto, y creo que es un hombre que sabe hacer eso, que tiene 40 años siendo político. Es un hombre de tú decías que no hay narrativa. Larga, claro. Hay una narrativa que sí existe, que es la del sueño americano. O sea, Estados Unidos sigue con su narrativa. Esa sigue funcionando. Lo que no funciona es como cada quien la interpreta. O sea, cuando tú dices Make America Great Again, estás hablando que esta es la única nación indispensable en el mundo. Y Biden lo dice. Biden lo dice, soy una nación indispensable porque sin mí el loquito de Putin hace lo que quiere, China empieza a moverse, vean lo que pasó cuando Trump se retiró. Trump lo decía en otro sentido. Me gustaría pero que cerráramos este mensaje, tiene un pelo de todos los gringos te van a aceptar estas frases. ¿Cómo lo interpretan? Es donde viene, yo creo, el desasosiego, la alineación. Me choca esa palabra marxista, pero aquí sirve. La alineación, ¿no? O sea, unos se entienden una cosa, otros se entienden otra, pero la idea, esta es una nación de esfuerzos, de individuos, donde cualquiera puede crecer, una tierra de libertades. El problema es qué entiendes por libertades. Usted cree que su libertad está en riesgo por el Estado, usted va a ser republicano. Usted cree que su libertad está en riesgo por las altas corporaciones que te maltratan como consumidor y como empleado, usted va a ser demócrata. No sé si me estoy explicando, pero la base sigue existiendo. Y sigue esa narrativa. Desde que le escribió nuestro amigo Jefferson. Creo que sea muy relevante. El reacomodo de los partidos, justamente una de las cosas que va a transformar es eso, porque esa forma de entender el sueño americano. Porque justamente el proteccionismo económico, los sindicatos se fueron con Trump la última vez, y las grandes empresas se fueron con Biden esta vez. Así que, y el proteccionismo es de origen republicano.
O sea, los republicanos fueron los primeros grandes proteccionistas. O sea, las élites gringas originalmente eran proteccionistas. Ya cuando su industria le puede partir el hocico a todo el mundo, el primer ya lo dejan de ser. Fue Teddy Roosevelt. Sí. Entonces, otra vez, pero el discurso sigue existiendo, algo que creo que en este país no tenemos, pero es otro tema. O sea, que en este país no tiene una narrativa. Muy buen tema, pero a ver, ahora me gustaría tomar esa idea de la narrativa del sueño americano, que parece, bueno, que de hecho es una cuestión transversal, y de pronto cómo cada individuo la hace suya, porque Biden la hizo suya de una manera. O sea, si escuchamos su discurso, en Fox News decía que era el discurso más aburrido de la historia y que no se entendió nada y no sé qué, pero rascándole un poquito, y además citó a San Agustín, un católico en el poder. Ahí me gustaría también, a ver si les merece algún comentario. Creo que es interesante, ¿no? Pero, y además un católico demócrata, ¿no? En donde la mayoría de los católicos estaban votando para el otro lado, etcétera, ¿no? Ahí hay una cuestión. Entonces, ahí están... Tampoco es cierto, Tampoco es cierto. Eso es una, o sea, eso también es así como un misconception importante. Los católicos votaban republicano. Están en 50-50. Los católicos en general votan demócrata. Era muy sonoro el apoyo que algunos católicos daban a Trump. Más bien era eso. No, es que, bueno, no existe el voto latino como no existe, digo, en el voto católico como no existe el voto latino. Pero yo más bien lo que quería decir es de Biden como, creo, la persona adecuada para el momento adecuado. El back to the, ¿no? Me parece una cosa muy notable que justamente un político con pues casi 50 años no 40, casi 50 años de experiencia. 47. 47, sí. 47, no, pues desde los 29 a los 78, 49. Que sea justamente alguien que haya podido, contra todo pronóstico, unificar a su partido con un olfato muy aguzado, muy sofisticado, de 50 años, que pudo navegar precisamente entre estas tribus del Partido Demócrata, que pudo incluso agarrar, realmente, además, hay que decirlo, lo de centrista hay que, en algunas cosas, porque es la agenda más progresista que ha tenido cualquier candidato demócrata desde Lyndon Johnson, cualquier presidente demócrata desde Lyndon Johnson. Justamente al leer, o sea, entendió Biden que después de Trump y después de la pandemia, el espectro político se movió, y entonces él podía moverse en algunas cosas, y valiéndose además de sus largas relaciones en el Congreso, por eso pudo sumar aliados muy rápido, porque además les compró el programa. Digamos, agarró el programa de Bernie Sanders y el de Elizabeth Warren y el ambientalismo de Alejandra Ocasio-Cortez y la agenda LGBT y demás, le quitó un poquito los bordes más afilados, más incómodos, pero ese paquete va completo, y por eso estos aliados lo apoyaron muy pronto. Otra cosa es que Biden entendió algo crucial que se nos olvida, que es que el votante promedio y el activista de Twitter no son el mismo target. Que la realidad política para Biden, justamente, como tiene 78 años el señor y seguramente no sabe ni usar su teléfono, entendió muy bien que... ¡Qué alegría, qué emoción! Entendí muy bien que lo que dice Twitter y lo que dicen los pundits de CNN vale madres, lo que dice Twitter vale madres, lo que dice la gente común de a pie, que se cree la narrativa cursi nacionalista de Estados Unidos,
los videos de la campaña de Joe Biden parecen sacados de película de John Ford. Viendo así hablar con los sindicatos. Sí, ahorita ponemos su video de Victoria, que creo que es perfecto para entender la narrativa, pero además porque Biden creo que su gran ventaja es que la gente que importaba para votar en las primarias y en la elección general, lo conocía y decía, a ver, que está viejito, me vale madres, que es tartamudo y dice cosas, me vale madres, ya sabíamos, no, a nadie le sorprende. Pero realmente lo que nos importa es que después de Trump haya un güey que fue padre soltero y entonces entiende las necesidades de la familia gringa, que tiene grandes tragedias en su vida y entonces entiende la gran tragedia del COVID, que le ha ido pésimamente mal en la vida porque se ha equivocado 20 veces y ha perdido quién sabe cuántas campañas, y que justamente a los 78 años ya ya tiene algo muy raro en un político, que es humildad. O sea, ya lo ha tundido tanto la vida que ya no tiene dejo de sabelotodo que tenía Obama, por ejemplo, o esta soberbia infinita de Donald Trump. Entonces, es justamente lo que pedía a gritos el electorado en este momento, y Biden lo olió y lo supo capitalizar. Y creo que vamos a ver este videíto y ya de ahí nos seguimos. Pásale. Voy a llorar. Porque creo que resume muy bien share screen es esta, share. ¿Ya se ve? Perdón, ahí va. Dale. ¿Se escucha? Creo que no se escucha el video, pero bueno, las imágenes están siendo bastante elocuentes. Además es curioso que justo no aparece él y aparece todos los demás. Sí, no estamos escuchando, pero bueno, además la canción habla por sí misma también. Pero el punto es ese, creo, ya parezco comentarista aquí de noticias mientras está sucediendo el video. La idea... no sabes qué decir. Exactamente, mientras matando el silencio incómodo. Entonces vamos a hacer tiempo. No, a ver, pero esta idea de back to decency, regresarle al pueblo americano esta certeza de que quien está en la oficina sabe cosas, ¿no? Por ejemplo, es un poco regresar a la normalidad, ¿no? O sea, no amaneces diciendo, ahora qué tuiteó este cuate, ¿no? O sea, exactamente. Tengo un presidente que está trabajando, puede no estar de acuerdo, pero otra vez lo normal. Eso algo normal. O sea, eso tiene un valor casi infinito. Dejó el listón tan bajo para cualquier presidente que cualquiera que regresara, hiciera una llamada por teléfono, ya va a estar más alto que Trump. O sea, ya eso se superó. Y dice también un reportero me parece que era de Washington Post, decía, la conferencia de prensa de hoy, ¿no? De ayer, estuvo tan aburrida que me dio gusto, porque dieron datos, porque dieron cifras, porque informaron de hecho, y no estábamos ahí protegiéndonos de que alguien mintiera o que alguien se defendiera de una cosa rarísima. Estuvo tan aburrida que me dio gusto. Entonces, pues bueno, es esta idea de la normalidad, la decencia, la calma,
que algunos pueden ver como tibieza, pero como ya no estamos diciendo, pues tan tibio no es porque hay una agenda que está ahí detrás. Y quiero retomar un tema ya para despedirnos, querido público, que es de esa no tibieza de Biden, que es su agenda geopolítica. El papel de Estados Unidos en el mundo, unos le dicen el policía del mundo, ellos incluso Biden mencionó que Estados Unidos es the beacon of the world, ¿no? Entonces, ese punto al cual ver, o ellos se creen que es... Angela Merkel también, ¿eh? O sea, no son solo sí, ellos, algunos de otros lados, y seguramente la gente de Corea del Sur está muy tranquila. O sea, la gente de Corea del Sur están algunos ahorita deben estar muy tranquilos, muy relajados. Dicen, me gustaría preguntarles, si ya con esto despedimos esta mesa que se puso sabrosísima, ¿cómo vemos ahora a Estados Unidos después de esta pequeña tormenta, y como la llamaste, Andrea, la tormenta perfecta, ¿no? Con Trump y el cambio con Biden, y que Biden desde el día 1 está dando mucho de qué hablar por o un control de daños de lo que hizo Trump, o un recuperar la administración Obama, o una nueva agenda que de hecho es bastante progresista. Eso creo que ya puede quedar para una mesa posterior. Pero bueno, ahora, ¿cómo vemos a Estados Unidos? ¿Qué hará Estados Unidos en el mundo? ¿Creen que recupere su poder? ¿Será de nuevo un mundo unipotencial? ¿No? ¿Qué pasa? Yo creería que hay dos opciones y que se van a dar las dos al mismo tiempo dependiendo de actores. Los países que estén alineados con Estados Unidos, aquellos países que les gusta tener un Estados Unidos poderoso, entiéndase Reino Unido, Francia, Alemania, ¿no? Todos estos países van a decir, lo de Trump fue un mal rato, fue una borrachera y una cruda horrible gringa. Y Biden lo dice, America is back, ¿no? Entonces, todos ellos dirán, mira, este cuate es un fenómeno que, bueno, ningún sistema es perfecto, y ahorita tuvieron a su simio gobernando. Por otro lado, va a haber un discurso de aquellos que no están con Estados Unidos o que están en contra, de decir, pues tú dices que eres mejor que el resto, pero tú también tuviste ¿no? O sea, las imágenes del ataque al Capitolio, o esa vez, creo que es el primer año de Trump en el que en una entrevista dice, o sea, dejen de criticar a Putin, nosotros también tenemos nuestros muertos, ¿no? Y dices, ¿qué estás haciendo? Pues todos estos enemigos de Estados Unidos, o gente que no está alineada, países que no están, ¿no?, en su bando, por ejemplo, de algún modo, pues van a intentar decir y van a intentar gritar a los cuatro vientos que ese es el Estados Unidos de veras, que ese es el nuevo Estados Unidos, y que, bueno, pues no tendrán por qué andar de policías del mundo, no tendrán por qué andar, pues porque son igual de malos, ¿no? O no tan santurrones como se decían. Y en ese sentido podemos ver un fenómeno similar a lo que pasó con la guerra de Vietnam, ahora en un ambiente mucho más controlado. Me quiero imaginar que es la guerra de Vietnam, es cuando se muere la inocencia norteamericana, ¿no? Los norteamericanos que venían de ganar la Segunda Guerra Mundial, de salvar al mundo, literal, y de luego de salvar a Corea y Japón en la guerra, en fin, llegan a Vietnam y nosotros somos algo tuvo que ver la Unión los Soviética. malos somos nosotros. Y la guerra de Vietnam es eso, ¿no? Es la ruptura de la inocencia gringa. Hay que ver si esto viene acompañado de eso, es decir, oye, pues otra vez no somos los tan buenos como nos creemos, o puede venir un proceso de, oye, pues no somos tan malos, tampoco somos tan buenos, y un poco de madurez. Yo creo que da luces el hecho de que cuando Biden parecía que iba a ganar, cuando ya era prácticamente seguro, Twitter se llenó de políticos de Canadá, de Francia, de Inglaterra, y no diciendo, o sea, felicitándolo, ¿no? O sea, se veía que tenían hasta armado el tweet y nada, tenían un cuate con él. Cuando te diga, suéltalo. Y eso no llama todos mucho los la estadistas. No todos los estadistas, no, claro. dije todos los estadistas, no todos los políticos, que no es lo mismo. Ojo, ¿Cómo? Y no todos los que celebraron a Trump son ¿Estás estadistas. hablando de líder? Felipe Calderón. Vamos a tirar piedras para todos lados, para que todo el mundo se enoje. Exactamente. Entonces, no todos los que los felicitaron son estadistas, ¿no? También pues, en México tenemos políticos considerados que no son cercanamente estadistas. Pero a mí eso me llama la atención. O sea, el mundo como que dijo, back to normal. Me imagino que en Pekín y en Moscú no están tan felices. Y qué bueno que en Pekín y en Moscú no estén felices. Eso casi siempre es bueno. Ok. Casi siempre. ¿Qué opinas, Andrea? ¿Yo qué creo? Ajá. Pues mira, o sea, Estados Unidos ahora en el mundo, en donde el presidente de Estados Unidos no era el líder del mundo libre y no estuvo tan mal. Híjole, claro. No, sí estuvo mal. No, o sea, para el resto del mundo, la neta, Siria que sea una posición mal. Que podemos ir cambiando. Pues, a ver, el peor es que
esta cosa de el sueño americano de everyone can do it in America, ¿no? Y de cumplir, o sea, porque también el sueño americano, o sea, aunque sí está muy hecho sobre, o sea, sí está muy fundado sobre la movilidad social de los nacidos en Estados Unidos, también durante un tiempo se trasladó al sueño del inmigrante. Y después se convirtió en esta cosa de superioridad moral, de que, o sea, de que América y todo el mundo nos ve hacia arriba y somos esta autoridad global moral en donde nuestra democracia es perfecta y todo el mundo quiere ser como nosotros. Pues, o sea, brother, o sea, si quieres mantener eso vas a tener que hacer una campaña sí, o sea, de reconstruir tu reputación, porque francamente ahorita creo que hay mucha gente que ve hacia abajo el leadership norteamericano, y no nada más por Trump, o sea, no nada más por la figura individual de Trump, sino también por... Yo decía algo bueno de Trump a nivel mundial, y algo que sí hay que reconocerlo. No. O sea, va a doler, pero sus avances en Medio Oriente, quitándolo de la embajada en Jerusalén, que es terrible y es una pésima idea y que carga con sangre, los reconocimientos de varios países árabes. Estoy muy sorprendida. Como algunos países empiezan a reconocerse entre ellos árabes, algo tuvo a nivel global. Lo de Corea del Norte fue simbólico, Putin, pero en Medio Oriente sí logró cosas que otros, o sea, el último cambio así grande, me imagino que es Jimmy Carter logrando que Egipto e Israel se reconocieran y se regresara a la franja del Sinaí y todo eso. Dude, y ojo, Jimmy Carter fue un pésimo presidente. En medio de su impeachment. Pésimo presidente. Pero ese punto en Medio Oriente, y otra vez, no quiero a Trump, pero o sea, hay que ser justos. Lo que logró en Medio Oriente no lo logró Obama, no lo logró Clinton. Clinton logró algo muy pequeño. O sea, hasta Jimmy Carter, que dice, otro pésimo presidente, pero que en exterior le atinó ahí. Y sí habla un poco del modo, o sea, suena raro, este hombre sabía hablarse más con dictadores y con autócratas que con demócratas. Pues bueno, great minds think alike, ¿no? Dicen por ahí. No, y eso trajo cosas negativas, por eso me imagino que Francia y Alemania brincaron de emoción cuando llegó Biden. Claro. Y otros países se entendieron muy bien. Eso es porque los europeos, siempre que hay un republicano en la Casa Blanca, se ponen de anti-yanquis. Eso no tiene un pedo. No tiene un pelo de nuevo. Lo hicieron con Reagan, lo hicieron con los Bush y ahora 2 veces más con Trump. Yo lo que quisiera decir, ya que arrebaté la palabra, es que Biden estará bastante ocupado solucionando los problemas dentro de Estados Unidos como para revertir la tendencia sí, ¿cómo se dice? De disengagement de ahí. De deslindarse de la figura de Estados Unidos, de deslindarse del orden político internacional, porque lleva haciendo eso desde 1991, simple y sencillamente porque el orden internacional liberal creado después de la Segunda Guerra Mundial se hizo para pelearse con la Unión Soviética. Eso ya no existe, y eso a Estados Unidos desde hace muchos años que no le conviene en términos económicos. Y los próximos 20 años de Estados Unidos, para redondearlo con lo que empezamos esta discusión, va a estar muy ocupado Estados Unidos rehaciendo sus partidos, rehaciendo su discurso político interno, atendiendo los problemas políticos al interior que tiene, como para ocuparse de lo que suceda realmente en el mundo, simple y sencillamente porque si no están claros los partidos en Estados Unidos, no puede haber una conversación sana y reposada de qué demonios quiere Estados Unidos hacer en su nuevo papel en el mundo. Si no lo hizo George H.W. Bush en 1991, que era el único presidente realmente con la cabeza para pensar en esas dimensiones globales, porque Clinton tenía déficit de atención, porque el Bush hijo era
obsesionado con una sola región y un solo tema, porque la doctrina Obama de don't do stupid shit fue francamente desastrosa, y porque Trump tenía quizá las intuiciones correctas en política exterior, pero su administración era incompetente. Y entonces realmente no pudo hacer gran cosa. Yo creo que esa tendencia de fin de la globalización, de fin de la hegemonía activa de Estados Unidos, yo creo que no la va a parar Biden, no va a tener el tiempo de hacerlo, y Estados Unidos no tiene las condiciones políticas para ponerse a pensar en ello. Quizás los fuerce la Segunda Guerra Fría, que el gran acierto de Trump, más allá de los pequeños tratados de paz en Medio Oriente, el gran acierto de Trump, y no tanto de Trump, sino de H.R. McMaster, del año que estuvo allí, es ponerse, considerar a China como lo que es, un enemigo de este orden mundial, y entonces responder a la Segunda Guerra Fría que Xi Jinping declaró. Esa agresividad de Estados Unidos frente a China que inauguró Trump, Biden no la va a echar a la basura, ningún demócrata la va a echar a la basura, y quizá eso sea lo único que pueda forzar a Estados Unidos a no desentenderse del todo del mundo. Pero ahorita tienen bastante con lo que tienen, y la inercia, yo creo que es muy fuerte. No, si no lo hicieron en los años 90, cuando no tenían todos estos problemas internos, cuando su autoridad moral estaba aquí, cuando tenían a la gente, a alguien como Bush padre, capaz de tener este liderazgo mundial, pues los gringos lo echaron para afuera, pues ahora se joden, ¿no? Votaron por presidentes que en cuestión de política exterior, pues se han dedicado a gestionar el caos allí en sus ratos libres, ¿no? Se puede. Pero bueno. Final remarks, Andrea, Fernando y Gabriel, y nos vamos. Sobre lo que dice Gabriel, quiero citar así al actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en el debate de 2006, cuando dijo, la mejor política exterior. Pues sí. Vámonos a dormir ya. Aguas, Jolie. En efecto. Con a quién pusieron como secretario de Estado. Anthony Blinken. Es un cuate, lo reportan, le gustan los tratados multilaterales, y ahí escondidito lo denominan un liberal intervencionista. Entonces voy a dejar eso ahí. Es un hombre que ha trabajado en varias administraciones, en Obama fue una de ellas, o sea, los que estaba ahí cuando mataron a sí, para que intervengan como en Libia, con las nalgas. No. Entonces, pero no puedes decir que va a ser algo ajeno, va a ser algo, me imagino que por el perfil de la persona que pusieron, y esto va a ser alguien mucho más activo y quizás no tan, o estoy seguro, no tan incompetente como el Trump, pero yo no estoy de acuerdo que la mejor política exterior es la interior, porque es tener pensamiento de tortuga, ¿no? Vivo en mi rancho. Y Biden, pues, no es de rancho, es un estado chiquito que entiende, pues, de la vida no es de rancho, pensar hacia afuera, tiene que pensar hacia adentro. Políticas para ponerse a pensar en un nuevo orden mundial. Eso lo pudo haber hecho en los años 90. Y no lo... Hay que limpiar la casa, también hay que cuidar a los vecinos, ¿no? Pues dicho lo dicho, parece que a propósito nos pusimos a hablar del problema del vecino para no hablar del nuestro. En fin, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, eso se nos queda pendiente para una próxima mesa. Les quiero agradecer muchísimo por su presencia aquí, querida Andrea, querido Fernando. Estimado Gabriel, como siempre, un gusto crear mesas de este estilo. Nosotros fuimos, no sé cómo intitular esta mesa, pero así hablamos de la unidad de Estados Unidos a futuro. Les recuerdo rapidísimo a los organizadores de este evento y a quienes les agradecemos muchísimo, Editorial Alios Ventos. No sé, Gabriel, si hay alguna noticia próxima, futura, para estar ahí en contacto. Si no, síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Alios Ventos. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, por favor, para las siguientes presentaciones de futuros libros. Asimismo, también agradecer a Política de a Pie por organizar, por poner este foro, este canal tan interesante en donde se invita expertos para dialogar sobre temas de política, pero
aterrizados en nuestro día a día, por eso es Política de a Pie. Por favor, síganos sobre todo en nuestras publicaciones de Instagram, pero también en Facebook y en Twitter. Y también agradecer a la consultoría Rhetor, expertos en retórica y en temas de comunicación y sobre todo del papel de la palabra en la vida pública. Como han podido ver, aquí todos somos amantes del diálogo. Tuvimos un diálogo muy interesante. Creemos que hace falta diálogo en la política, en la vida familiar, en la empresa, en nuestras comunidades, en el parque de aquí enfrente. Pongámonos de acuerdo, dialoguemos mejor. Por cierto, en las redes sociales de Rhetor, en Rhetor y Rhetor MX, en Facebook, en Instagram y en Twitter, tendremos un curso de retórica aplicada a estos nuevos tiempos a finales de febrero. Póngase allá al pendiente para inscribirse, se va a poner buenísimo. Pues bueno, muchísimas gracias por... Perdón, falta el anuncio principal, que es que estas conversaciones las vamos a tratar de hacer mucho más recurrentes. No les anunciamos todavía el título ni el formato, pero aquí estaremos dándoles lata para hablar entre nosotros y con ustedes, con invitados especiales, sobre los temas coyunturales, tanto nacionales como internacionales, como filosóficos, como culturales, desde nuestras 3 plataformas. Así es. Entonces, bueno, gracias Gabriel. Justo quédense al pendiente, ya estaremos constantemente generando estos diálogos. Creemos que hace falta dialogar en este ámbito tan difícil que nos tocó vivir, con mucha información, con poca formación y con casi nada de ganas de escuchar al vecino. Hay que escucharnos entre todos. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye. Bye.